Hola amigos, ¿qué tal? Eh, Bienvenidos a nuestro programa de política con Carreño de hoy jueves 1 de junio de 2023. Eh, Estoy grabando en los momentos en que el presidente va a leer, ¿no? Sí, parece que sí. Va a comenzar su discurso, ¿no? Esta entrega anual que hacen los presidentes. Así que mientras él habla al país, yo hablo a ustedes y conversamos sobre el tema de hoy que me parece relevante. Es un puro tema. Es el negacionismo. El negacionismo. Sobre este tema conversaremos hoy, que yo encuentro peligroso o peligrosa la propuesta de algunos parlamentarios, ¿no? De un proyecto de ley para censurar a aquel que, que muestre algún tipo de amor, de afecto, de lenguaje o admiración positiva por Pinochet. A mí me parece peligroso que quiera coartarse la libertad de opinión. Y todo esto respecto, ¿verdad?, a las palabras del consejero Luis Silva, que dijo que Pinochet era un estadista. Y a propósito del aumento, ¿no es cierto?, del pinochetismo 36%, de acuerdo con la encuesta Mori, que tiene una aprobación más alta que la aprobación que tiene el presidente Boric. No sé. Pero sobre esto es lo que yo quiero hablar. Este es apenas una introducción mala, buena, mal hecha, mal formulada o bien hecha, no sé. Pero es sobre esto. Camila Vallejo dijo que a 50 años del golpe cívico-militar nos preocupa que exista negacionismo. Nos preocupa. Ahora, mi opinión es que la verdad es que Chile se está cayendo a pedazos. Amigos que me escuchan, se está cayendo a pedazos literalmente, y ahora con toda la onda de los descuartizados se está cayendo a pedazos, ¿no? Y la clase política, o la mafia como yo digo, ¿no? La mafia política discutiendo sobre Pinochet. ¿Cómo se estará riendo Pinochet donde quiera que esté, ¿no? De toda esta chifladura en torno a su persona. Bueno, y yo imagino que todo esto es por causa de la celebración de los 50 años del golpe militar, ¿no? De la dictadura. Para muchos, Pinochet fue un dictador, sin duda. Para otros, un salvador de la patria, también. De los dos lados. Tal vez ambos tengan razón. Como dictador, se encuentra en el mismo nivel de Fidel Castro, de Joseph Stalin, de Salazar, el dictador portugués, o de Stroessner, el dictador de Paraguay, ¿verdad? ¿O los comunistas creen que Stalin era San Pedro? ¿O que era admirador de, no sé, de la Virgen María? No sé. Entonces están equivocados. Pinochet está en ese nivel, porque un dictador es un dictador. Atropella los derechos humanos, el dictador sea Stroessner o sea Stalin. Entonces, claro, vean como la
la arista temática en torno a Pinochet se comienza a abrir, porque debemos ser objetivos en nuestros juicios, en nuestros comentarios, y no mostrar un radicalismo exacerbado por un lado y negarlo por el otro, que es lo que hace lamentablemente, lo que hace la gente de ultra izquierda, como los comunistas o los frente amplistas. Como salvador de la patria, para muchos terminó con el régimen de Allende, que fue bastante desastroso. Quienes lo vivimos sabemos lo que significó vivir bajo el régimen de Allende. Y que iba sí o sí a convertirse en una dictadura, de todas maneras. Ahora, para otros es el salvador de la patria, como dije, ¿no? Bueno, me imagino que ambos, Pinochet y Allende, estarán disfrutando de un vinito en el infierno y conversando acerca de lo que hablan los políticos chilenos 50 años después, ¿no es cierto? Matarse de la risa, ¿verdad? Bueno, tomándose un vinito del mismo modo que la mafia política se alía para corromper, ¿verdad?, la constitución política de Chile y armar el circo 1 y el circo 2 que ahora vivimos, sin siquiera preguntarnos si queríamos un nuevo proceso constituyente. ¿Qué es eso? Eso es propio de un dictador, ¿no? Porque a usted ni a mí nos consultaron si queríamos un nuevo proceso constituyente, nadie. Bueno, pero hablan de negacionismo, pues, de atropello a los derechos humanos, de atropello a la dignidad. Uy, la palabra dignidad, ¿no? Sirve para todo. Hasta para auspiciar un museo del estallido social, que es un museo del estallido delincuencial, como lo comenté ayer en mi programa, ¿verdad? Entonces, a la dignidad de las personas, es muy chistoso, al quiebre de la democracia, al fin de la libertad, son unos hipócritas. Y lo otro, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que estamos viviendo impuesto por esta mafia política? ¿No es un atropello a todo esto? Claro que sí, pues, pero son hipócritas. ¿Y qué hacen ellos? Con Gabriel Boric, ¿no? Que ya debe estar hablando, seguramente. Con Gabriel Boric a la cabeza. ¿No es una dictadura? ¿No es un atentado a los derechos humanos, a la democracia, a la libertad de expresión, que un grupo de políticos, que yo llamo mafiosos, cocine un proceso constituyente entre cuatro paredes? ¿Qué es eso? Díganme ustedes, pues. ¿Qué es eso? ¿Eh? Yo creo que es un atropello. Claro que sí. Y bueno, y ahora presentan un proyecto, como dije en la introducción, ¿verdad? Un proyecto de ley para castigar con cárcel y con multa a quienes emitan cualquier comentario favorable a Pinochet. Y yo pregunto, ¿y dónde queda la libertad de opinión? Y si alguien quiere decir que le gusta Pinochet, que lo diga, pues. ¿Y cuál es el problema? Ahora, ¿acaso Vallejo, Tellier, Carmona, Jadwe, Gutiérrez, Hertz y tantos otros no admiran regímenes totalitarios como el de Venezuela, Cuba, China, Corea del Norte, la Unión Soviética, la Rusia actual, en fin? Y no son gentiles esta gente, no son benevolentes y cariñosos con estas dictaduras.
y niegan que sean dictaduras? ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos? O sea, el que habla o el que muestra alguna simpatía por Pinochet es un negacionista y debe ser condenado con cárcel, pero el que muestra simpatía con la dictadura castrista no es negacionista. ¿O acaso allá no se violan los derechos humanos? Claro que sí, pues. Yo estuve en Cuba, amigos, en un congreso sobre educación y tuve oportunidad de hablar con la gente. Y sí, sí. Entonces, a mí no me van a contar cuentos. Por favor. Entonces, claro, ¿qué es eso? Aquí la democracia funciona así. O la democracia funciona solo para un lado. A ver, señora Vallejo, ¿funciona solo para un lado? ¿Para el lado de ustedes? ¿Y para el otro lado no puede funcionar? No, pues. La señora Vallejo con la mayor desfachatez, ¿no? Nos dice, lo que sí puedo señalar es que en nuestro país tenemos una fuerza política donde varios de sus representantes se han reconocido abiertamente como pinochetistas. ¡Qué estupidez, Camila Vallejo! ¡Qué estupidez! ¿Y cuál es el problema? Que una fuerza política tenga miembros integrantes que se muestran favorables a Pinochet, que quieren a Pinochet, que lo aman, que lo adoran, que lo idolatran. ¿Y cuál es el problema? ¿Acaso usted no idolatra a los regímenes comunistas? ¿Acaso la forma como el Partido Comunista escoge a su presidente no es la forma más dictatorial que pueda haber? ¿Y Tellier continúa siendo presidente cuando ni siquiera ha ganado elecciones? No me venga con historias, por favor. Bueno, ¿y cuál es el problema entonces? Sí, pues, ¿no hay libertad de expresión? Pregunto yo, ¿no? ¿O ustedes no se han reconocido abiertamente comunistas? ¿Y qué diferencia hay entre una dictadura comunista y una dictadura de derecha, pinochetista, de Stroessner, de Salazar? ¿Hay alguna diferencia entre Stroessner y Castro? No sé, pues dígame usted. Entre Stalin, que mató millones, y Salazar, dígame usted, pues, ¿cuál es la diferencia? ¿O una es mejor que la otra? Son tonteras. Son discursos idiotas que no tienen sentido, no tienen argumento válido de ninguna manera. No sean farsantes, para mí esa es no una etiqueta, no sean farsantes. ¿Acaso el diputado Jorge Brito ¿de dónde era? De Revolución Democrática. ¿Recuerda usted el episodio? Negó el holocausto, ¿verdad? Argumentando que se defiende un apartheid. Negó el holocausto. Entonces, ¿qué son para usted las declaraciones de este miserable? No lo llamo yo, lo llamó el embajador de Israel, ¿recuerda? Miserable, le dijo al diputado Brito. A lo mejor tiene razón, ¿no? Negó el holocausto. Entonces, la pregunta es, ¿qué opinan ustedes, pues, respecto de esto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué los siguientes parlamentarios no presentaron en ese momento un proyecto de ley para multar y encarcelar al diputado Brito, como lo están haciendo ahora? Negar el holocausto, pues. No importa cuál sea el argumento. O sea, qué estupidez, qué falta de tino de ese señor diputado, por favor. Qué falta de humanidad, qué falta de respeto a la dignidad, a millones de muertos, quemados, cremados, torturados. Pero nadie levantó la voz, pues.
¿Dónde estuvo el Frente Amplio, el Partido Comunista? ¿Dónde estuvo Jadwe, Telier? ¿Dónde estuvo usted? No, nadie. ¿Dónde estuvo la Miss Pacífica Carmen Hertz? ¿No es cierto? ¿Dónde estuvo? Ah, no estuvo nadie, ninguno de ustedes. Entonces, los diputados Luis Cuello, Hirsch, es un diputado de un partido que tiene el 0,01% de los votos del electorado. Yo ni aparecería para no pasar vergüenza, ¿no? De Jaime Naranjo, bueno, es un loco, ¿no? Entonces, no hay que considerarlo mucho. De Carmen Hertz, odiosa, pues, odiosa, si usted la conoce mejor que yo. De Elia Molina, el PPD, ¿no? Pintando monos ahí. Lorena Pizarro, bueno, sabemos, PC, pues. Emilia Nullado, PS, un partido que está respirando, ¿verdad? Con ventilador artificial. Emilia Nullado, PS, y una independiente de la bancada del Frente Amplio, Mercedes Bulnes, presentaron este proyecto para encarcelar y multar a quienes muestren simpatía por el pinochetismo. Qué estupidez más grande, qué falta de respeto a la democracia. Bueno, y usted, señora Vallejo, habla de democracia con su mayor hipocresía, su mayor cara de palo. Y yo le voy a recordar a usted que, bueno, y usted dice, ¿no? Primero que hay mucha gente que no logra valorar lo que es la democracia, dice usted, porque no la ha perdido, no la ha perdido. Pero cuando se pierde la democracia, cuando se rompe con la democracia, cuando se violan los derechos humanos, todos podemos salir dañados. ¿Cierto? Cierto. Por eso es bueno vivir en democracia y no estimular los odios y no estimular la violencia armada para llegar al poder. Y le recuerdo, señora Vallejo, y aprovecho de decirle que ¿con qué patas habla esto? Le recuerdo a usted su entrevista al diario El País el año 2012. ¿Recuerda esa entrevista? En la que usted dice que la vía armada para llegar al poder es válida. El pueblo tiene derecho a llegar al poder por la vía armada. Solo hay que esperar el momento oportuno. Y usted nos viene a hablar de democracia. Se da cuenta de las contradicciones, la desfachatez con que ustedes comunistas hablan de democracia. ¿Cómo creerles a ustedes? Si ustedes no conocen la palabra democracia, dígame un régimen comunista de ayer o de hoy que respete la democracia. Muéstreme uno, pues. ¿China? ¿O Corea del Norte, tal vez? Muéstreme uno. ¿O Venezuela? ¿Me va a hablar de Venezuela? ¿O me va a hablar de Cuba? ¿O tal vez esté pensando en Nicaragua, pues? No sé. ¿Se da cuenta? ¿O en la Rusia de Putin? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de las contradicciones del famoso negacionismo? Que no es nada más que una estupidez propia de los progres. Porque si vamos a hablar de negacionismo, entonces seamos transversales, seamos objetivos, condenemos el negacionismo de un lado y de otro, o sea, de los comunistas y de los pinochetistas, puesto que este es el tema que ustedes sacaron. En cuanto Chile se hace añicos, por no decir otra cosa, ustedes preocupados del negacionismo, toda esta banda de políticos mafiosos, como yo los llamo, ¿no? Preocupados de sacar una ley. Habiendo tantas urgencias, tantas,
¿Ustedes creen que el país está interesado en estas propuestas de ustedes? Como estas ridículas. Ahora, si Pinochet le encuesta a Boric tiene 36% de apoyo, más apoyo que el propio presidente Boric, no es culpa de Pinochet ni de los pinochetistas, es culpa de ustedes. Solo de ustedes. Porque son malos, son mediocres. Por eso. Pero no culpen a quienes no participamos de ustedes. Porque la inmensa mayoría tampoco participa de Pinochet, para su información. Entonces Pinochet tiene su grupo. Eso se sabe. Un porcentaje de la población es pinochetista. Así como ustedes tienen ese 25, 26, 27% que los apoya, bueno, bien por ustedes, harto miserable el porcentaje, pero qué bueno, tienen un poquito. Entonces, yo digo, ¿con qué desfachatez nos viene a hablar usted luego de esta entrevista el año 2012? Claro. Y doña Carmen Hertz, por supuesto, como yo la llamo la Miss Pacífica, ustedes saben, tan educada esa señora, tan calmada, ¿no? Entonces sí, vive tomando armonil, ¿no? Bueno, ella sale con estos discursos trasnochados, ¿no? Presentamos proyecto de ley que tipifique el negacionismo a las violaciones a los derechos cometidos en Chile entre 1973 y 1990, como un delito que afecta a la condición humana misma, pues afectan dignidad y la honra de las víctimas, de los sobrevivientes y de todas las personas. A mí no me afecta en nada, así que le digo desde ya que no me afecta en nada. Si para mí alguien quiere ser pinochetista, que lo sea, yo no lo soy. Pinochet es un caso cerrado, es una historia que ustedes abren a cada rato. Vivimos otros momentos, hay que aprender de ese pasado para no repetirlo, pero ustedes insisten en repetirlo, ¿no? Con todas estas tonteras. Claro que sí. Ahora, yo le voy a responder a usted, pues, señora Carmen Hertz, a propósito de esto que acabo de leer, ¿no? Y las violaciones a los derechos humanos durante el estallido delincuencial cometido por los delincuentes de la primera línea, protegidos por ustedes. Y esa violación a la dignidad humana, esa violación a la expresión libre, esas violaciones a los derechos básicos, elementales, como el derecho de ir de un lado para otro. ¿Cuánto tiempo fue eso? 2 años. ¿O eso no fueron violaciones a los derechos humanos? Y toda la gente que perdió su empleo, el derecho al trabajo, gracias a estos delincuentes amparados por ustedes, ¿qué fueron? ¿No fueron violaciones a los derechos humanos? Y cuando la gente tenía que dar dinero en la plaza Italia, ¿no? Para poder pasar de un lado para otro, ¿qué es eso? ¿Cómo puede ser tan cara de palo, señora Hertz? ¿Qué es eso? ¿Es qué? ¿No es una violación a la libertad de movimiento, la libertad de ir de un lado para otro del chileno? Y esto no solamente en Santiago, en todo Chile. ¿Qué fue eso? Dígame, pues. Por favor. Y las violaciones a los derechos humanos, a la dignidad humana de los terroristas del sur, de estos grupos de terroristas vinculados con narcos del sur,
Todos los días. Queman casas, propiedades, atacan a carabineros, a las Fuerzas Armadas. ¿Qué es eso, señora Hertz? ¿O usted cree que eso no son violaciones a los derechos humanos? ¿O usted cree que eso no son violaciones a la dignidad de las personas? Que haya un bandolero, un desalmado, un desgraciado y le queme su casa, le queme sus bienes. ¿Qué es eso? Y mate. ¿Cuántos muertos van allá? ¿20, 25? ¿Cuántos? Y todos los días, todos los santos días. Dígame usted, pues. ¿O usted va a negar eso? ¿Eso no es negacionismo? ¿Qué es eso? ¿O usted niega eso? Ustedes, los comunistas, niegan eso. ¿Qué es eso? ¿No es negacionismo? Por favor. Por favor. Y ahora, el Partido Comunista, su partido, el partido de Vallejo, de Cariola, el suyo, de Jade, de Gutiérrez, de Carmona, de Tellier, su partido, llamando a abrir las puertas a las movilizaciones sociales para detener el avance derechista. ¿Qué es eso, por favor? ¿Qué cara de palo son ustedes? ¡Qué desfasatados! ¡Qué hipócritas! ¿No es un llamado expreso a la violencia? ¿A los derechos humanos? ¿Una violación a los derechos humanos? Así que no puede haber derecha en el país. Tiene que haber solo comunista y frente amplista. ¿No es un llamado, un atentado a la libertad de expresión? ¿Y qué pasa si alguien quiere decir, a mí me gusta Pinochet? ¿Y qué pasa? ¿A usted no le gusta Fidel Castro? ¿No le gusta Stalin? Eso no es negacionismo. Hipócrita. O sea, por mí pueden irse ustedes, irse todos a cierta parte. A mí me importa un pepino lo que ustedes piensen. ¿Saben? Yo no soy ni pinochetista ni comunista, gracias al buen Dios. ¿Y sabe por qué, señora Hertz? Señora Vallejo, señores del Partido Comunista, señores amantes de la dictadura comunista, pero no son negacionistas. ¿Y sabe por qué me carga el pinochetismo y me cargan ustedes, los comunistas? Porque soy un demócrata, fíjense, por eso. Porque amo la democracia, amo la libertad. Por eso. Por eso me revientan ustedes. Me cargan ustedes. Me cargan. Ustedes no son más que una mafia política que solo ambiciona el poder total para acallar las voces disonantes, ¿verdad? Expoliar al pueblo, al que nunca han querido, porque donde han estado lo tienen en la miseria, y donde están lo tienen en la miseria, nunca lo han querido, enriquecerse aún más y vivir eternamente de las tetas del Estado. Sí, no me vengan con cosas. La libertad de expresión es la base de la democracia. Sí. Y así como la sociedad tiene que aguantarlos a ustedes, porque hay que aguantarlos, en todas sus odiosas declaraciones, odiosas porque siempre son declaraciones orientadas a la violencia, son resentidos sociales, son declaraciones siempre orientadas al enfrentamiento, bajo estas consignas del que tiene más contra el que tiene menos, consignas estúpidas, ¿no?
Entonces, claro, donde todos son iguales, claro, todos somos iguales ante la ley. Por eso la igualdad sustantiva es una porquería, porque atenta contra la igualdad ante la ley, y ustedes lo saben muy bien. Bueno, así como hay que aguantarlos a ustedes, ustedes tendrán que aguantar a quienes expresan su apoyo a Pinochet, pues. Obvio, si es lo mismo. ¿En qué se diferencia una dictadura comunista como la de Stalin, como la de Fidel Castro, la castrista hasta hoy, de una dictadura como la de Stroessner o de Pinochet? Dígame usted, pues, ¿en qué se diferencia? A mí no me van a callar. Y yo creo que a muchos no nos van a callar. Mientras tengamos espacio, vamos a hablar las cosas por su nombre, le duela a quien le duela. ¿Y sabe por qué? ¿Saben por qué, comunistas? Porque así funciona la democracia. Porque en ella a veces se gana y porque en ella a veces se pierde. Porque en ella hay opiniones diversas. Y porque la democracia, para que sea democracia, tiene que respetar la libertad de expresión, el derecho del hombre a pensar libremente. Y no a encarcelarlo, ni a encadenarlo, ni a multarlo, como lo quieren hacer ustedes. Farsantes, además. Porque ahí acusan de negacionismo. Pero cuando se trata de ustedes, no sé cómo lo llaman. Lo llamarán democracia, no sé. En fin, con esto, amigos, terminamos el programa de hoy. Como siempre, gracias por su atención. Compartan el programa, así llega más gente. Abrimos un debate más amplio sobre la libertad, en todo su más amplio sentido. Y bueno, mañana yo creo que estaremos comentando esta cuenta pública. No alimente mucha esperanza con esta cuenta pública porque no hay mucho que decir. No sé qué va a hablar, cuáles son los logros. Camila Vallejo habla del legado, la herencia. Legado significa herencia, ¿no? No sé qué herencia, no sé qué vamos a heredar de este gobierno. Puros problemas nomás, pues. Bueno, a ver, hay que ver qué dice su excelencia en su cuenta pública. Así que, amigos, gracias y nos vemos. Chao.